Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, aquí en el país hay una narrativa dominante. Cuando se ubica un problema nacional, una crisis sectorial o cualquier problema de la economía y la sociedad, normalmente se suele demonizar al sector privado. El sector privado, que en las últimas 3 décadas regresó a la minería, a las agroexportaciones, a la construcción, a los servicios, es demonizado como el responsable de las brechas sociales, como responsable de los problemas de exclusión e incluso se le responsabiliza el aumento de la pobreza. Sin embargo, hay que señalar que en las últimas 3 décadas el Estado, de una u otra manera, se ha ido construyendo como un fenómeno burocrático tan impresionante que no es exagerado sostener que el Estado peruano es uno de los estados burocráticos más evidentes en la región. De otro lado, más allá de estas narrativas, lo cierto es que en estas últimas 3 décadas la economía se cuadriplicó, se redujo pobreza de 60 a 20% antes de la pandemia, y el Estado se llenó de recursos fiscales como nunca antes en la historia. Hay pocos antecedentes en el proceso histórico peruano en términos proporcionales que indiquen la cantidad de recursos que maneja el actual Estado peruano. De un PBI de aproximadamente 240.000 millones de dólares, el Estado consume en su presupuesto una tercera parte en el gobierno central, en las regiones, en los municipios, en las empresas públicas. Y este Estado no brinda, no ofrece ningún servicio. Y por otro lado, como habíamos señalado, como estas narrativas contra el sector privado son las predominantes en la sociedad, cada día se construye una nueva sobreregulación o un nuevo procedimiento para controlar al sector privado, para ahogar la iniciativa ciudadana, y de esta manera el Estado es fuente de burocracia, bloquea inversiones, es fuente de informalidad porque la burocracia genera informalidad y es fuente de pobreza porque si se bloquea inversiones, hay más pobreza. Bueno, ¿qué hacer con este Estado? El día de hoy hemos convocado a José Luis Tapia. Él es un economista ya de larga trayectoria en el país, es el presidente del Instituto Peruano de Libre Empresa, una ONG de claro contenido liberal. Y bueno, en estos momentos en que aparecen los Javier Mileis en el continente, lo hemos convocado para reflexionar sobre estos temas. Buenas tardes, José Luis, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. Bueno, quería empezar por esta idea. Si yo te pidiera describir el Estado peruano, caracterizar, ¿no? Hacer un diagnóstico, ¿cuáles son las cosas que se te vienen a la mente, José Luis? Es un gobierno ilimitado, es decir, no hay una manera de frenar su expansión a menos que haya un partido político que tener arraigo. Y esto es porque los estados crecen a razón de que la derecha es la que está abdicando de sus funciones de contención. Y por eso decimos que nosotros no vemos en el panorama político a una derecha que haga los contrapesos al estatismo, que ese sería el nombre actual para el Estado, estatismo, y ponga, como se dice, adelgazar el Estado. Lamentablemente no tenemos partido político de derecha. Bueno, digamos, pero entrando antes de ver la parte política, ¿no? Bueno, se suele decir que el Estado consume una tercera parte del PBI. El PBI es un PBI de un país de ingreso medio, más de 200.000, 240.000 millones de dólares, ¿no? Pero consumir una tercera parte de ese PBI es enorme para una sociedad de ingreso medio, ¿no? Si yo, por ejemplo, en ese contexto te preguntara, el día de hoy hay 18 ministerios, si en un debate electoral o en un debate técnico te preguntan cuántos ministerios deben quedar de esos 18, ¿qué responderías? 5 ministerios.
Interior, para que vea el tema policial, seguridad, que es lo que reclama la gente. Segundo, defensa, Fuerzas Armadas completas, relaciones exteriores, justicia y el que ve transporte, obras públicas, carreteras, caminos, represas, etcétera. Serían solamente 5, nada más. Bueno, y, pero ¿cómo quedan estos ministerios tan conocidos, tan simpáticos, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura? Bueno, también hay el Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto? Bueno, un sector del país te diría, santo Dios, estás abandonando la defensa de derechos, la preservación del medio ambiente, estás abandonando a las generaciones del futuro. ¿Qué diría? Nosotros lo que estamos proponiendo primero es la sustitución de algo que es estatal por algo que es privado, por tanto no va a haber ausencia de defensa de derechos, ni del ambiente, ni laboral, ni educativo, nada. Simplemente es un cambio de método. Si ahorita está en manos del Estado, no lo hace bien, hay que pasar al sector privado para que lo haga bien. Y eso implica un programa de reformas para fortalecer la economía de los peruanos a fin de que puedan pagar todos esos funciones que ahorita lo tiene el Estado, educación, salud, etcétera, lo puede pagar muy bien el sector privado, las personas, si se hacen las reformas económicas adecuadas para que le eleve sus ingresos. Ahora, pero digamos, por ejemplo, los temas de ambiente, ¿se convertirían en tu fórmula en una dirección de la PCM o en una de esas direcciones que existen pues, en un ministerio como tal o no? Digamos, también está los temas de cultura. Bueno, por ahí habrá una dirección, ¿no es cierto? Pero el día de hoy se han convertido en ministerios gigantescos, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bien, lo que hay que proponer es la sustitución de la burocracia actual al sector privado, pero el gran defensor de los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad es el Poder Judicial, porque ya sabemos que ni el Ministerio del Ambiente ni el OSINFAR puede impedir la tala ilegal de los árboles en la selva. Y está probado que no lo va a hacer ni para el lago ni para el río, porque el río Rin es una vergüenza. Entonces, la defensa de los derechos a la vida de la mujer, cultura, ambiente, todo quedaría en manos de las personas accionando ante el Poder Judicial cuando se vean afectados en su derecho. No necesitas un burócrata, lo que necesitas es un juez que haga prevalecer tu derecho para defenderte contra cualquier contaminación a tu lago, a tu río o en su defecto, si es que tienes tú hectáreas de bosques, igualmente defenderlo con la ley y el uso de la fuerza, como debe ser un Estado que defienda a los ciudadanos. Y ese es el poder judicial. No necesitamos burocracia, lo que necesitamos es un buen poder judicial para que defienda los derechos de las personas. Ahora, lo que yo noto, José Luis, es que tu propuesta incluso tiene un radicalismo liberal más marcado que el de Milei. Por ejemplo, tú no hablas del ministerio del capital social, del capital humano que proponía Milei. Milei proponía un ministerio que se encargara de la educación, de la salud y de la formación del capital humano. Eso no está en tu propuesta. No porque sencillamente la administración de la educación como de la salud es un total fracaso. ¿Para qué insistir en algo que no funciona cuando lo que buscamos son resultados distintos? Dice el dicho, ¿no? Ante resultados distintos tienes que hacer cosas distintas. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que el sector privado sea el sustituto perfecto del Ministerio de Educación, asimismo de los hospitales, sea el sustituto perfecto del Ministerio de Educación, pasando al sector privado. Una de las propuestas novedosas, creo yo, es que los maestros, los directores de escuela, los directores de hospitales, los enfermeros, enfermeras, sean dueños de los activos que actualmente se encuentra en mano del Estado. O sea, no solamente es voucher, porque mi ley acentúa en el voucher y ahí se queda. Nosotros lo que estamos proponiendo es abrir los mercados a la libre competencia para la educación, para la salud y para las pensiones. Esas tres tienen que estar así diseñadas para que no sea solamente el voucher, porque el voucher para nosotros es
un elemento que ayuda al más pobre del país en salud, educación y en pensiones. Entonces, el voucher es solamente un mecanismo administrativo para ayudar al más pobre mientras se realiza la transición de un capital, de ahorita de un socialismo a un capitalismo liberal, haciendo la competencia entre las clínicas privadas con los hospitales que ya no van a ser del Estado, sino de los directores de los hospitales, de enfermeras y ellos, al igual también que los directores de los colegios estatales que están actualmente, y pasarían al sector privado. Ellos serían los nuevos dueños y ellos contratarían a los gerentes, tanto de los hospitales como de los colegios, para que hagan valer la calidad, la atención al servicio y así tengamos mejor atención médica y mejor atención en servicios educativos. Ese es el diseño de lo que Milei no lo tiene porque él es libertario. En cambio, nuestra propuesta en el Instituto Libre Empresa es liberal clásico, que es diferente. Ahora, ¿no sientes que en tu propuesta hay mucha ideología? Porque si yo te preguntara, por ejemplo, en qué momento de la historia o en qué lugar o en qué país se materializó parte de tu propuesta, qué me dirías? Por ejemplo, en el caso de Singapur, no digo que sea 100% la atención médica privada, pero está entre un 80 y 90%, es copago. 90-80% es el privado y el resto es del Estado. Los hospitales, asimismo, es 100% gestionado por el sector privado. Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos apuntando hacia un modelo cada vez más 100% privado y se va a notar como una gestión de ese tipo es mucho mejor y si no, vayan al Google, pregunten cuál es el sistema de salud el más eficiente y el mejor del mundo y va a salir Singapur en primer lugar. Igualmente la educación. Finlandia, cuando se le dio el primer puesto por ser el mejor país que administra su educación, igualmente todo era ceñido a los estándares de un colegio privado. ¿Qué mejor que hacerlo 100% privado? Y acabamos con el tema y podemos notar digamos, la gestión privada comparada a la estatal y vas a ver cómo hay grandes Ahora, diferencias. O sea, esto ya no es ideológico, esto es datos que matan relato, ¿no? bueno, ok. Ahora, cuando tú hablas de los vouchers, ¿no? Estás señalando que tu propuesta también tiene un contenido social, ¿cómo lo llamamos? Digamos, tu redistribución, no sé si llamarlo redistribución de la riqueza, eso te va a sonar a... Pero en todo caso, tienes un gasto focalizado en los sectores más pobres. Es decir, hay una política social también. No eres el liberal que ignora los bolsones de exclusión que inevitablemente se generan en cualquier sociedad en desarrollo, en crecimiento. ¿A qué te refieres con el voucher? Porque el voucher es una medida de alivio de la pobreza para los padres preocupados, que el mientras tanto dirán, ustedes van a realizar una reforma en estos momentos y va a acomodar la economía y sé que dentro de eso va a haber algunos que van a perder su trabajo porque se va a modernizar la economía y van a encontrar mejor. Bueno, ¿qué hacemos con los más pobres mientras tanto? Y esas son medidas, no es una política de largo plazo, sino son una medida transitoria mientras los pobres sean pobres y dejen de ser, desaparecerán los vouchers. Pero mientras tanto, solamente al más pobre, es decir, más o menos ahorita está el 30% de la población, 10 millones de pobres. Igualmente en los matriculados, no todos los de los colegios estatales son pobres, algunos son pobres y otros no son pobres, y esos de los más pobres recibirán ese bono. Es un bono, es decir, un cheque que va a las ventanillas del colegio y figura su nombre de los beneficiados con el presupuesto del Ministerio de Educación que se le da a la persona para que matricule a su hijo y el colegio mira la base de datos, sí, figura aquí el señor que padre familia con el nombre de su hijo y el colegio es el que cobra, no el padre. El padre simplemente matricula a su hijo en cualquier colegio privado y inmediatamente ya está matriculado y es el Estado. Mientras tanto, dure la pobreza. Cuando el padre encuentre trabajo y por efecto de la reforma liberalizadora del mercado con inversiones privadas de toda parte del mundo, ya no será necesario porque padre de familia, de no tener trabajo a tener trabajo, ya desaparece la necesidad de voucher, ¿no?
Ahora bien, me gustaría pasar a algunos temas concretos ya de la economía. Hemos hablado la visión que ustedes representan. Si yo te pregunto, José Luis, sobre las causas de la recesión, ¿no? El Perú el año pasado ha estado en recesión, ha empezado un ciclo de crecimiento muy bajo, menos de 3%, y eso no da para reducir pobreza. ¿Cuál es tu diagnóstico de este escenario? Tenemos leyes malas y esas leyes malas están originando que la economía se resienta a tal punto que los actores que toman las decisiones de inversión desconfíen de las palabras que el gobierno, en este caso representado por la presidenta o el ministro de Economía, le vayan a creer. ¿Por qué? Porque están atados de mano. Las leyes malas han atado de mano al gobernante, ¿no? Porque promete cosas que no lo va a poder hacer y igualmente el ministro de Economía se dedica a gastar. Y eso es porque las leyes que tenemos son tan malas que hasta el propio alcalde, presidente, ministro fracasan, permanentemente están en el fracaso. Y lo que hay que hacer es derogar todas las leyes malas que regulan la economía, ojo, repito, que regulan la economía, no estoy diciendo las que sancionan los comportamientos antisociales, contra la inseguridad, todo, no, solamente las aquellas económicas para que los decisores de inversiones no dependan si lo que dice el ministro o la presidente vaya a ser suficiente como para que tome una decisión de inversión. Ahí serán ya los incentivos propios del mercado que decidirán esto o aquello para tomar ya medidas dentro del ciclo, ¿no? Si estás en un ciclo recesivo, tiene que dejar de gastar. Si estás en un ciclo expansivo, empiezas a gastar más, o sea, a invertir, ¿no? En términos privados. Entonces, si tú tienes leyes malas, no le vas a creer al ministro, porque ya sabemos hasta dónde va. Los ministros solamente gastan, gastan, gastan presupuesto, pero no hacen nada por desregular, privatizar y abrir todos los mercados. ¿Por qué? Porque tiene leyes malas y eso es lo que ha hecho mi ley, mandar un ómnibus para desregular la economía, para abrir todos los mercados, incluyendo el mercado de capitales, el mercado laboral, el mercado de recursos naturales y el mercado empresarial. Pero hay que tener un partido fuerte para poder hacer eso, pues todas esas derogaciones se hacen desde el Congreso, ¿no? Ahora, cuando tú hablas de regular de la economía, estás hablando de terminar con este estado burocrático, ¿no es cierto? Con estas sobreregulaciones que han convertido al burócrata en una especie de semidios, ¿no? Aquí el burócrata tiene una discrecionalidad, hasta puede cerrar negocios interpretando resoluciones municipales, puede quebrar el ahorro de una familia de, de décadas, el ahorro generacional de una familia lo puede quebrar un burócrata. ¿Qué significa el Estado burocrático que se ha construido en este contexto desde tu punto de vista? Significa que está tratando de regular lo bueno y más bien desregula lo malo. Me voy a dejar entender de esta manera. Enfatizan en regular a los negocios, al comercio, la industria, la agricultura. Ahí están apuntados a la burocracia estatal. O sea que cualquier persona que quiera poner un negocio le van a pedir una serie de requisitos que si pone un letrero de publicidad en la fachada de su casa o le dicen, no, usted no puede. O si hay un muro dentro del negocio, ese muro está mal puesto y Defensa Civil le dice, si no me tumbas este muro, no te doy el permiso y por tanto no le habilitan en la municipalidad y ese negocio va a ser informal. En cambio, lo que debería hacer el énfasis del gobierno es perseguir el crimen, regular más las conductas, regular el engaño, el fraude, regular lo que se llama la estafa. Eso es lo que hay que hacer. El gobierno tiene que enfatizar su regulación en quienes cometen delito, no a las personas que hacen el bien vendiendo, comprando, invirtiendo, exportando, comerciando, industrializando. Cuando ellos lo que tratan de hacer es lograr sus objetivos de vida, ¿no? Como cualquiera de nosotros que tratamos de ganarnos la vida a través de la compra, la venta, trabajar para una empresa o hacer X o cual cosa. Pero aquí hasta al revés las cosas. Aquí persiguen a los comerciantes, les cierran su negocio, le ponen un letrero, SUNAT le cerró su negocio por 30 días, y mientras los ladrones andan afuera, o el sicariato avanza, o extorsiona, o la policía en lugar de cuidar, pide coima. Entonces está al revés la situación. Acá se regula lo malo y se premia lo bueno, ¿no? Ahora, lo paradójico o lo extraño es que tus ideas parecen muy distantes de las izquierdas, los centros y las derechas actuales del Perú. Cuando uno ve incluso a la centro derecha, uno
digamos, la observa más bien dominada por los relatos, las fábulas de la izquierda, ¿no? ¿Qué reflexión te merece este distanciamiento de la actual clase política de tus propuestas? Toda la clase política, por lo menos la que yo observo, y el equipo también del instituto y del Movimiento 5 Reforma, el cual también yo presido, es que todos los partidos están de la centro hacia la izquierda. Sencillamente ves sus programas de gobierno. Dice, bueno, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori prometía un ministerio más que era el pesquería, y el señor Pedro Castillo prometía más un ministerio que era de ciencia y tecnología. ¿En qué se parecen mucho? Pues por los dos son de izquierda, ¿no? Es decir, que lo que hace, lo que hace es más para que el Estado pueda intervenir, regular, controlar, supervisar. Es reducir para que haya más espacio para que cualquier emprendedor pueda abrir su negocio y no haya problema. Entonces, los señores Fujimori y el señor Pedro Castillo en la campaña del 2021 eran prácticamente lo mismo porque ellos querían más Estado, más regulación, más fiscalización, más leyes, etcétera, cuando realmente han dejado el espacio vacío en la derecha, y en la derecha no hay nadie que desregule, privatice, abra los mercados, derogue leyes malas, etcétera, y eso es lo que se nota en eso, ¿no? O sea, no hay una oferta de derecha en estos momentos. Ahora, finalmente, el movimiento Cinco Reformas, ¿qué significa, José Luis? Muy rápidamente. Son 5 reformas: política, económica, educativa, salud y pensiones, que sirven para que la gente pueda elevar sus ingresos de manera espontánea y libre a través de la inversión privada, la productividad. En segundo lugar, sirve estas 5 reformas para disminuir el nivel de inseguridad y llevarlo a los niveles de seguridad tipo Japón, Canadá. Esas 5 reformas sirven para que la calidad educativa no sea una promesa que nunca se cumple, sino sea algo de verdad y que eso sea sostenible en el largo tiempo. Asimismo, los hospitales, que tampoco ofrecen nada bueno para los que sacan citas, puedan conseguirlo, y además, como compiten, hacen caer también los costos y los precios. Una cosa que quería como un detalle, digamos, adicional: estas 5 reformas, ¿sabe lo que promete? Y eso es algo cierto, es que en la propuesta de nosotros solamente hacemos la aplicación de un solo impuesto, de 36, uno. Y con eso uno te financias el estado de los 5 ministerios y haces caer los precios y los costos de la economía en 50%. Te digo datos nada más. Impuesto a la renta, 29.5%. IGB, 18%. Los impuestos que hay dentro de la planilla, que está el CTS, salud, todo, tú sumas y es más del 60%. Si eso lo vamos a eliminar y nos vamos a quedar con el IGB, es aproximadamente 50% conservadoramente hablando. Es decir, el tarro de leche, que ahorita está a 4 soles, bajaría a 2 soles. El kilo de azúcar, que está a 3 soles, bajaría un sol 50. El pago del recibo de luz, que está a 250 en un residencial, pagaría 175. El agua, que está en 100 soles, pagaría 50 soles. O sea, con estas 5 reformas, lo que promete es reducir los costos y los precios en 50% y elevaría los ingresos tipo Qatar hasta cerca de $120.000 al año, que son $10.000 mensuales. Eso se puede lograr abriendo los mercados, desregulando la economía y además privatizando las 109 empresas estatales que todavía quedan en estos momentos. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, tus críticos y cualquier observador diría, José Luis, está muy ideologizado, ¿no? Pero las ideologías cumplen un papel enorme en las sociedades abiertas. Siempre escuchamos las ideologías de la izquierda y nunca escuchamos las ideologías de la derecha. Este, y, digamos, hay que escucharte más, porque, bueno, eso es lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Comenzaron a escuchar al otro lado, ¿no? Y de alguna manera ese país está luchando por encontrar una salida luego de este naufragio de décadas, ¿no? Pero en fin, José Luis, te agradezco infinitamente por tus declaraciones. Gracias. Encantado. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.